En este episodio hablaremos de una de las partes más duras del proceso para alcanzar ese sueño. Grandes cambios que ha habido. El gran cambio quizá más importante es que se ha añadido una nueva asignatura. Comunicaciones VFR e IFR, BFR and IFR Communications. Un factor importante a tener en cuenta es que a la hora de agrupar los exámenes de las asignaturas de ATPL, también debes tener en cuenta... Descubre el proceso completo para convertirte en piloto profesional de aeronaves. Un recorrido emocionante de la mano de expertos en cada materia, instructores, pilotos en activo y alumnos. Desde cero hasta la licencia ATPL desvelaremos todos los misterios, contestaremos a todas las preguntas, volaremos, aprenderemos y disfrutaremos de la aventura. Porque ser piloto no es solo una profesión, ser piloto es una profesión de altura. Now the theory part has changed a lot. The subjects and the exams are more available for each student because you are able to take, let's say, 5 subjects or 4 subjects, and I'm doing that one in the first attempt and I do it that other 4 in the second attempt. So you are able to do it like in parts. A ver, la parte teórica de la formación de piloto es la más complicada. Es decir, un piloto se forma una gran parte teórica y una parte de vuelo. La parte de vuelo, digamos que es sencilla, un perfil estándar de alumno es perfectamente apto. Es muy difícil que se suspenda una parte práctica. La parte teórica es más complicada. The ATPL theory, 14 exams, each and every one of them is very complex and has a lot of reading, and so it was tough. It was definitely tough. La vida del piloto es dura y yo creo que ya te empiecen con esa dureza en la escuela, te están preparando para lo que te va a venir. Yo en ese sentido sí que lo hice modular y estaba como muy sola en el proceso, pero tuve la suerte de que sí que lo hice con un compañero, entonces pues te vas apoyando el uno al otro, ¿no? Pero es verdad que al final cuando lo haces modular, y yo en mi caso lo hice online, pues te encuentras con unos apuntes que tú solo tienes que gestionar, y para mí la mejor forma de proceder con eso era pues leerme los apuntes, intentar hacer resúmenes, entenderlo todo, y una vez que lo entendía todo, intentar hacer los bancos de preguntas para ir preparada al examen, pero si no entendías primero toda la asignatura era imposible. I was just going to work, going to class and then studying. I was waking up every day at 6 in the morning, studying until 8, then going to work from 9 to 3, then to class from 4 to 8, then back home, have dinner, study a bit more, go to sleep and repeat. And weekends I was like fully studying like the whole weekend, non-stop. Yo siempre explico lo mismo, hay 1.000.000 de conceptos a saber. Ninguno de ellos es profundo, pero sí que los tienes que conocer. Entonces, tú cuando coges el sílabus, el temario teórico y haces un zoom en cada parte, todo es muy sencillo, pero hay 1.000.000 de cosas. Ahí radica la dificultad de hacerse piloto. Many hours of studying, many hours, many mornings, even traveling for work or even for pleasure, waking up at 5 o'clock to study until 8, and then my day started at 8 with, my work, and then the same happened at night. It's just a lot of studying, a lot of reading, a lot of preparing for the exams, which is really the important thing, because then you will actually learn the real thing when you're flying. And my experience and my recommendation is, if you don't know a topic and you can't get through with it, do a question and then study why is that the answer. Not memorize, but why is that the answer? And that worked a lot for me. I started doing questions and questions, and why is that the answer? Why is it not this one? And then eventually that makes you go deeper and deeper into each and every of the subjects. Claro, hoy en día tenemos una gran facilidad, hace 20 años no lo teníamos, de que tenemos acceso a internet a cualquier tipo de información. Entonces hoy en día cualquier duda que tengas puedes tener acceso a un vídeo explicativo con dibujos, con gráficos, etcétera, ¿no? Yo siempre creo que la mejor forma
es no dedicarse 100% ni a un estudio teórico puro y duro, ni 100% a un estudio de banco de preguntas. Hay que hacer una mezcla. Es más, yo creo que la forma, después de años de experiencia en esto, en lo que he podido aprender es que se ha de empezar 100%, digamos, con la teoría pura y dura. Y poco a poco ir incrementando el uso de un banco de preguntas adecuado, apropiado. I always tell as a joke to the students that as I didn't like to study a lot, I try to do it as fast as possible. So some people like to study a lot and they do the theory in 2 years, but I didn't like to do that. I wanted to finish with it as soon as I could, and therefore I was pushing it as hard as I could to just to get rid of it and finish as soon as possible. So I would recommend that, to concentrate, to disregard everything else. If you don't have to, don't go to the gym, don't meet your friends, don't do anything, just study, 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 finish as soon as you can. And then once you finish, you have this sense of relief that you already done that, and then you can focus on flying and in doing all the things that are much more interesting than that. A very interesting support that I used was aviation exam. I think it's one of the best supports to use during your ATPL theory period. And one of the things that I did was actually just read the questions, get question by question, and say, okay, I'm going to do this question, I'm going to try and answer it with the knowledge I have, and then if I did it correct or wrong, why was that the answer? And then that made me actually study the topic much more in depth, and that helped me a lot during my ATPL theory. Ya hemos superado 2 obstáculos. Hemos decidido qué vía queremos utilizar para llegar a ser piloto. Hemos hablado del certificado médico clase 1 para ser piloto comercial de aeronaves. En este episodio hablaremos de una de las partes más duras del proceso para alcanzar ese sueño. Hablamos sin duda de los exámenes teóricos de piloto, una parte compleja, dura, hay que sudar, pero muy necesaria para llegar a alcanzar la licencia que buscamos. Vamos a hablar sobre las 14 asignaturas que tenemos que aprobar para empezar a volar. Todos sabemos que conseguir la licencia ATPL no es fácil. Al contrario, como hemos visto, prácticamente todos los que han pasado por esta experiencia coinciden en que superar con éxito los exámenes de piloto requiere de un importante compromiso y de verdadera vocación y sacrificio. Si bien es cierto que la preparación tiene un nivel de complejidad elevado, con una buena formación y una buena base, aprobar los exámenes ATPL no debería ser una tarea imposible. En este episodio nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de los exámenes teóricos de piloto ATPL, la fase del entrenamiento más temida por cualquier estudiante. Vamos a ver qué asignaturas comprende cada módulo, cómo agruparlas, los tiempos que tienes en el examen y sobre todo compartiremos contigo los mejores tips y recomendaciones recogidos de decenas de pilotos que te ayudarán a preparar mejor los exámenes ATPL. Ojalá hubiese visto yo este vídeo antes de hacer las 14, ahora 15 asignaturas del ATPL. Como acabamos de decir, la parte teórica de la licencia ATPL está formada por 15 asignaturas, aunque solo tendrás que examinarte de 14 de ellas. Cada una abarca conceptos importantísimos para poder llevar a cabo un vuelo comercial con seguridad. Vamos a describir cada una de estas de forma muy breve y también quiero incluir mi humilde punto de vista teniendo en cuenta la experiencia durante el proceso de estudio y presentación a exámenes oficiales. El Derecho Aéreo y Procedimientos ATC es una asignatura vital para los pilotos de línea aérea, cubriendo leyes y regulaciones del espacio aéreo, acuerdos internacionales, operaciones de control de tráfico aéreo y un largo etcétera. Proporciona los conocimientos necesarios para navegar eficaz y legalmente en el sistema de aviación global. Es una asignatura que forma parte de las que yo denomino fáciles, ya que se trata de estudiar, memorizar y sobre todo practicar cantidad de preguntas de banco.
También denominada por AESA Células, Sistemas y Planta de Potencia, esta asignatura enfoca el estudio en la estructura, sistemas y operaciones de aeronaves. Cubre mecánica de vuelo, sistemas de propulsión, controles de vuelo y sistemas electrónicos y de seguridad, fundamentales para la operación segura de aeronaves. Puede ser una asignatura que cueste a esas personas poco técnicas, al tener gráficos, diagramas de electrónica y algún que otro cálculo. Pero teniendo claro los diferentes tipos de ejercicio, uno no tendría que tener ningún problema. La asignatura de instrumentación forma parte vital en la formación de pilotos comerciales. Se centra en el uso y entendimiento de los instrumentos de cabina, incluyendo indicadores de actitud, altitud, velocidad, navegación y todos los sistemas de aviónica avanzada, así como los errores que pueden tener cada uno de ellos. La distribución de peso en una aeronave, sea ligera como una Tecnam P2006T o pesada como en un Boeing 777, es extremadamente importante para llevar a cabo un vuelo con seguridad. Aquí aprenderás la importancia de la distribución adecuada del peso en una aeronave, incluyendo la carga, combustible, pasajeros, y todo ello para mantener la estabilidad y eficiencia en vuelo y saber calcular todos esos pesos en sus diferentes formatos. Creo que es relativamente sencilla, ya que las preguntas de examen suelen ser muy parecidas y siguen patrones muy similares. Una vez tengas claro cada tipo de ejercicio y cómo enfocarlo, se trata de repetir, repetir y repetir. No tiene mucha dificultad técnica. Aquí estudiamos lo que es el rendimiento de las aeronaves teniendo en cuenta todo tipo de factores. Estos factores pueden ser internos del propio avión como su peso, su sistema de propulsión o el propio diseño aerodinámico, junto a muchos otros factores externos, como pueden ser la meteorología, el tipo de pista, entre muchos otros. Esta asignatura tiene el hándicap de tener muchos datos de factores que uno tiene que memorizar para llevar a cabo un buen estudio de performance en un gráfico. Por ejemplo, para medir la distancia necesaria para realizar un despegue. Todos los ejercicios siguen un patrón parecido al de Mass and Balance, en cuanto a que, una vez tienes claro el tipo de ejercicio, se trata de practicar hasta que te salgan todos bien. Una asignatura muy interesante, ya que bajo mi punto de vista es la que más vas a usar en la vida real como piloto. Planificación y seguimiento de vuelo se enfoca justamente en eso, en crear y seguir planes de vuelo eficientes y seguros, que incluyen la evaluación de la meteorología, el cálculo de combustible, la navegación, la selección de rutas y aeropuertos alternativos. Además, se abordan procedimientos de contingencia y emergencia, así como la interacción con el control de tráfico aéreo. Aquí suele haber mucha memorización también de conceptos, aunque también tienes ejercicios de cálculo, sobre todo de combustible. La asignatura de actuaciones y limitaciones humanas enfoca justamente esos factores humanos y fisiológicos que afectan la seguridad y eficiencia de la aviación. Incluye el estudio de la psicología, fisiología, ergonomía y factores ambientales en el rendimiento de vuelo. También se exploran temas como el manejo del estrés, la fatiga y la toma de decisiones, la comunicación eficaz y la interacción con sistemas y tecnología a bordo. Es otra de las asignaturas que forman parte de las que yo denomino fáciles, ya que se trata de estudiar, memorizar y sobre todo practicar cantidad de preguntas de banco. Una asignatura que no necesita descripción es la de meteorología. Es muy interesante pero muy extensa. Posiblemente sea la asignatura que más da que hablar en una sala de pre- y post-examen, ya que el temario es tan extenso que un examen de 2 horas no abarca ni un 10% del contenido que vas a leer y estudiar a fondo. Suele catalogarse como una de las más complejas, y con razón, pero como en todas, se trata de estudiar y sobre todo entender el porqué de cada uno de los conceptos. Cubre la comprensión de los sistemas climáticos, las interpretaciones de los informes meteorológicos, los pronósticos y los gráficos. También incluye formación de nubes, precipitaciones, sistema de alta y baja presión, vientos, tormentas, turbulencia y fenómenos climáticos peligrosos. Este conocimiento es crucial para la planificación de vuelos seguros y eficientes y para tomar decisiones en caso de condiciones de meteorología adversa. En GNAV, como se llama en la jerga estudiantil, aprenderás todo lo relacionado con la navegación de una aeronave, incluyendo los conceptos básicos de navegación, cartografía aeronáutica, usos de sistemas de navegación aérea avanzados, iniciación a procedimientos de radionavegación y técnicas de navegación por instrumentos, y un gran enfoque a la navegación visual y a estima.
Particularmente GNAP fue la asignatura que más me costó a mí. Aconsejo seriamente que cojáis a un instructor 2 o 3 horas para que os pueda hacer como una puesta en marcha y que podáis avanzar y podéis empezar ejercicios de banco lo antes posible. La navegación moderna nada tiene que ver con la forma como se navegaba hace más de 30 años, y cada año hay más cambios y más actualizaciones. Aquí se aprende a navegar con radioayudas, y no son pocas, desde un simple Borg hasta el más moderno RNAV. No es una de las más sencillas, pero suele ser bastante asequible. Cubre tecnologías como BOR, DME, ADF, ILS y GPS, y aborda la interpretación de señales de radio para determinar la posición y seguir rutas. También se exploran sistemas avanzados de gestión de vuelo y comunicación por satélite. La comprensión y habilidad para utilizar eficazmente esos sistemas es crucial para la navegación, en todas las condiciones, especialmente cuando la visibilidad es limitada o en vuelo por instrumentos. Una asignatura teórica, con similitudes a derecho aéreo, pero centrada en la operativa de un vuelo comercial sin entrar en detalles históricos o jurídicos. Es relativamente asequible y de nuevo forma parte de las fáciles, ya que se trata de estudiar, memorizar y practicar preguntas de banco. La más intangible de todas las asignaturas es Principios de vuelo. Aquí entras en un mundo de conceptos abstractos del mundo de la aerodinámica. Creo que es súper interesante, pero tiene mucho contenido que no es de alto valor práctico para el piloto en su día a día. Todo y eso, creo que es muy importante tener todos los conceptos en cuenta y saber el porqué del día a día en el que vas a operar. Proporciona una base sólida en la física y aerodinámica que hace posible el vuelo. Cubre las 4 fuerzas que actúan en una aeronave: empuje, resistencia, sustentación y peso, así como el control del avión, la estabilidad y factores que se ven afectados por condiciones cambiantes. Ambas asignaturas de comunicaciones tratan el uso correcto de la radio a bordo, la terminología y los procedimientos de comunicación con el control de tráfico aéreo, la interpretación y transmisión de instrucciones y autorizaciones y el uso del alfabeto fonético. También se exploran los procedimientos de comunicación en situaciones de emergencia y las normativas internacionales. La habilidad para comunicarse de forma eficiente es vital para la seguridad y eficiencia en vuelo. Si has hecho el ATPL modular, estas asignaturas deberían ser fáciles porque hay muchos conceptos que utilizas en tu día a día con tu licencia PPL. Si no, también son relativamente asequibles. En los últimos 25 años ha habido 3 cambios importantes, ¿no? Uno fue de un temario puro y duro OACI a un temario europeo, que fue un gran avance, y luego dentro del europeo hubo otro avance no tan superior, y ahora en la última parte ya fue con EASA, que no deja de ser una copia prácticamente de lo que teníamos anteriormente, y dentro de EASA teníamos un sílabus del año 16. Bien, este sílabus en el año 20 se empieza a publicar un nuevo sílabus que en el año 22, febrero del 22, ya era de obligatorio cumplimiento en toda Europa. Grandes cambios que ha habido. El gran cambio quizá más importante es que se ha añadido una nueva asignatura. Una nueva asignatura que radica en lo que hablábamos antes, en un conocimiento teórico profundo, una habilidad técnica de volar un avión y una actitud frente a una profesión. Entonces es una asignatura que se enfoca básicamente en un gran cambio de paradigma en la formación del piloto, en el que engloba no solo una parte técnica y de knowledge, de conocimiento, sino una parte de actitud, de que el piloto sea consciente de sus limitaciones, de unas competencias en las que va a ser evaluado. Entonces esta asignatura, que nosotros hemos sido uno de los precursores en España de esta asignatura, radica mucho en esas 9 competencias que ya hace muchos años la OACI publicó, y es una a una analizar cómo te van a evaluar como piloto profesional, y hay que fijarse en una cosa muy, muy clara: no hay nada de habilidad. En esas 9 aptitudes hay solo una pequeñísima parte de habilidad técnica. Todo lo demás es comportamiento humano, interacción con el otro compañero, comunicación, cómo ordenas el trabajo en la cabina bajo presión. Estas cabinas, en situaciones de emergencia, hay presión, y la gente, incluso por mucha personalidad que parezca que tenga, se puede llegar a desmontar.
Es decir, estas cabinas bajo presión con varias emergencias a la vez es un trabajo complejo, delicado. Entonces se trata de, ese es uno de los cambios importantes, de enseñar cómo ordenar una forma de trabajo en este tipo de cabinas. Ese es uno de los grandes cambios. Otros cambios ya no tan grandes han sido, por ejemplo, hay una asignatura que en vez de 2 exámenes se hace uno, que es comunicaciones. Hay una asignatura como General Navigation, que ha habido varios cambios dentro de la asignatura en el syllabus. Otra como Derecho Aéreo, que ha habido pequeños cambios dentro de la asignatura. Y ahora, últimamente, ahora desde julio, va a haber un nuevo cambio en la asignatura de Flight Planning and Monitoring. Con los Fuel Schemes son nuevas normas que entraron el 30 de octubre en toda Europa, ¿no? Esos son cambios más pequeños, digamos. El gran cambio ha sido esa nueva asignatura de Knowledge, Skill and Attitudes. Estas preguntas tienen respuestas muy subjetivas, pues siempre dependerá de tus habilidades, preferencias, tiempo de estudio y un sinfín de factores. Analizando a decenas de pilotos, hemos concluido que la gran mayoría de los alumnos piensan que la mejor forma es presentarse los exámenes en 3 sesiones, de 5, 4 y 5 asignaturas respectivamente. A la hora de elegir esos grupos de asignaturas, tú mismo debes valorar cómo agruparlas. Como hemos dicho, depende de muchos factores. Como orientación, hay muchos alumnos que estudian de manera conjunta planificación y seguimiento de vuelo, meteorología, navegación general y principios de vuelo, para juntarlas en una sesión y presentarse a unos exámenes que suelen ser muy parecidos. Otro gran grupo suele ser el de juntar Mass and Balance, Performance junto a CGA, instrumentación, ya que también tienen un parecido similar, para acabar con las teóricas que suelen ser las más sencillas de aprobar. En mi caso específico empecé por las más fáciles, en este caso las teóricas. Lo necesitaba ya que para mí era necesario un boost de motivación y ponerme una fecha límite para acabar los exámenes. Empecé con comunicaciones y acabé con la que para mí fue la más compleja, GNAP. Aún recuerdo el alivio al girar la hoja en Senasa y ver el último aprobado. Lo que sí os puedo asegurar es que algo que me ayudó muchísimo fue tener apoyo y asesoramiento de instructores experimentados, así como revision weeks con tus diferentes instructores para preparar bien los exámenes. Lo recomiendo al 100%. Un factor importante a tener en cuenta es que a la hora de agrupar los exámenes de las asignaturas de ATPL, también debes tener en cuenta que hay algunas asignaturas que comparten tasa y que por tanto, al matricularte en una misma sesión, solo pagarás una tasa. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los bloques de asignaturas. La gestión de matriculación de alumnos debe hacerla el responsable de exámenes de cada ATO. Para daros un ejemplo, el importe de las tasas para 2022 era de 77,79 € para cada bloque de materias.
el día del examen debes estar en la sede con una antelación de 20 minutos. En caso de que llegues tarde y hayan pasado más de 5 minutos desde el comienzo del examen, perderás la convocatoria. Esta parte suele pasarse por alto, pero es muy importante. Antes de acceder a la sala, debes presentar el documento original de inscripción a la prueba, junto a tu DNI o pasaporte, dependiendo del documento que aparezca en tu matrícula. El examen son preguntas de elección múltiple y lo haces a través de la aplicación de exámenes electrónicos. Ahí tienes todo lo que necesitas para poder realizar la prueba, incluida la calculadora o regla que tendrás que utilizar en algún momento. Recuerda, todos los exámenes de ATPL son en inglés y no puedes meter nada en el aula, ni siquiera un reloj de pulsera o ningún material de papelería, como un bolígrafo o papel. Para ello, se ponen a tu disposición taquillas para que puedas dejar tus objetos personales, bolso, móvil, iPad y otras cosas. Ten muy presente el tiempo que tienes en cada asignatura para hacer tu examen, porque una vez termine, se apagará la pantalla de tu ordenador y no podrás hacer nada más. Y para que no tengas tentaciones de hablar con nadie de tu alrededor, que sepas que cada compañero está haciendo un examen completamente diferente y de completamente diferentes asignaturas. Al acabar el examen, se te dará una hoja impresa con las respuestas que has marcado y tienes que comprobar que sean las mismas que has marcado en el ordenador. Una vez des el OK y firmes la hoja, te acercarás al mostrador y se te dará la hoja con el apto o no apto, junto a la nota del examen. Recuerda que para el apto necesitas un 75% mínimo de aciertos. Dispones de un plazo de 18 meses para presentarte y aprobar todos los exámenes de las asignaturas de la licencia ATPL. Este plazo comienza al finalizar el mes en el que te has presentado al primer examen. Además, tienes un total de 4 intentos por asignatura, es decir, si suspendes la misma asignatura 4 veces, se reinicia el ciclo. En el caso en el que te inscribas para realizar varios exámenes a la vez, el plazo máximo entre exámenes no puede superar los 10 días laborables. Esto es lo que AESA denomina como una sesión. Tienes a tu disposición 6 sesiones en total para aprobar los exámenes de todas las asignaturas. Si llega el caso en el que has superado las 6 sesiones permitidas, los 4 intentos por asignatura o los 18 meses desde el primer examen, entonces empieza un nuevo ciclo o periodo de 18 meses, donde tienes que repetir todos los exámenes, incluidos los de las asignaturas que ya hayas aprobado. En el momento de la matriculación para los exámenes, debes elegir la sede en la que vas a presentarte y las fechas en las que quieres hacerlos. Para ello, la página web de AESA publica cada año las sedes donde se celebrarán los exámenes en conocimientos teóricos electrónicos, además de las fechas en las que estarán operativas. Por otra parte, en la página web de AESA tienes información tan importante como, por ejemplo, el tiempo máximo disponible para una sesión de exámenes o las fechas inhábiles en cada comunidad autónoma. También la capacidad de las salas donde se celebran las pruebas o un tutorial donde podrás ver la dinámica de la realización de los exámenes. Además, debes tener muy en cuenta que necesitarás practicar con la herramienta de medición en distancias para los anexos y con la calculadora que tendrás a tu disposición durante el examen, para que ese día todo esté bajo control. Bien, ¿estás listo? Pues vamos a darte los 7 consejos que hemos recopilado para que puedas superar con éxito los exámenes teóricos de piloto. Aunque antes, permitidme mencionar que los consejos de hoy están patrocinados por Aviation Exam.
Para muchos, Aviation Exam es la mejor herramienta del mercado para prepararse los exámenes, así como cualquier evaluación de aerolíneas. Por eso, quiero contaros un poco más sobre ellos antes de entrar en los consejos. Aviation Exam contiene una enorme base de datos de preguntas de banco que un equipo profesional dedicado actualiza semanalmente. Puedes hacer scroll por las diferentes asignaturas y elegir qué test quieres realizar. Disponen de un sistema donde el usuario puede utilizar el modo examen o el modo estudio con todo tipo de configuraciones diferentes. Aquí, por ejemplo, estoy eligiendo un test en modo Study con 427 preguntas alternativas de la base de datos del banco de preguntas para la asignatura que he escogido. Una vez que comience con la prueba, puedo elegir profundizar en cada pregunta. Por ejemplo, con esta pregunta específica que he fallado, puedo hacer clic en la pestaña de explicación para saber más al respecto. Todas las preguntas de EASA están vinculadas a la sección explicación de cada libro de texto electrónico, por lo que si la explicación de la base de datos no es suficiente, puedes ir más allá y simplemente hacer clic en el icono del libro de texto de la pregunta, lo que te llevará directamente al tema que necesitas saber. También puedes ir a los comentarios de los usuarios, que son muy útiles, ya que muchos estudiantes darán su punto de vista, sus trucos, sus consejos y otra información valiosa. Puedes hacer clic en las notas y agregar lo que desees. O puedes fijar o marcar preguntas para revisarlas más a fondo luego. En particular, me encantó la parte visto en o seen in, donde puedes ver si esas preguntas realmente han aparecido en exámenes reales en diferentes países. Otro aspecto interesante es ver tu historial de preguntas y proceso con el que puedes observar tus áreas más débiles y enfocarte donde más te cuesta. Junto a todas estas preguntas, Aviation Exam dispone de una serie de libros de texto electrónico o e-textbooks súper completos con material de estudio adaptado a formato electrónico y compatible con iOS, Android, Windows o Mac OS. La sinergia entre ambos productos, la base de datos de las preguntas y los libros de texto electrónicos, es muy interesante porque, aunque se puede usar el banco de preguntas y los libros de texto electrónicos por separado, hay un beneficio importante al usarlos juntos. Echemos un vistazo a las características de los libros de texto y textbooks. Todas las preguntas ATPL de los exámenes de aviación en la base de datos de EASA están vinculadas a los libros de texto electrónicos. Cuando empiezas una prueba y vayas a la explicación de las preguntas, notarás un enlace al título. Si haces clic en ese enlace, se abre la parte apropiada del libro de texto electrónico para que puedas leer más sobre el tema. Todos los títulos que compres se pueden encontrar en la biblioteca de aplicaciones, Library. Puedes decidir qué títulos deseas descargar en el dispositivo para que puedas administrar el espacio de almacenamiento en tus dispositivos. Al hacer clic en un título, se abrirá. Todos los e-textbooks siguen la estructura oficial de objetivos de aprendizaje de EASA, lo que garantiza que se cubran todos los objetivos. Puedes saltar fácilmente al tema de interés que deseas aprender a través de la tabla de contenido. Todos los temas se presentan bien organizados y, por supuesto, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, por lo que los títulos tienen muchas ilustraciones y vídeos que se pueden agrandar. Si encuentras algo que te gusta y quieres revisarlo más tarde, puedes marcar la parte interesante y elegir resaltar. Puedes dejar una nota personal de la misma manera. Puedes hacer clic aquí para ver todos los aspectos destacados, marcadores y anotaciones cuando lo desees. También podrás ajustar el tamaño de la fuente y el color del fondo a tus necesidades. Si necesitas encontrar una frase o palabra específica, podrás usar la función de búsqueda. Escribe lo que estás buscando y presiona en Search. Esto te llevará a la parte donde se encuentra la palabra o frase específica. Siempre hay muchas que repasar para refrescar tu memoria, así que puedes encontrar un resumen de todo lo que estudiaste en el botón Before Exam. Después de terminar el capítulo, examínate. Al hacer clic en el botón de prueba Test, se creará un examen de la base de datos de EASA que es relevante a lo que acabas de leer. Y ahora sí, vamos con los 7 consejos. Consejo 1. Infórmate sobre los requisitos, regulaciones y todos los detalles. Antes de comenzar tu preparación y todo el estudio, debes familiarizarte con los requisitos y regulaciones establecidos por la autoridad de aviación de tu país, es decir, todo lo que hemos comentado hasta ahora en el vídeo. Por tanto, si no te ha quedado claro, vuelve al inicio y presta atención.
Recuerda que estos requisitos pueden variar según la ubicación y autoridad. Por ejemplo, si te examinas sujeto a Austrocontrol, puede haber cambios importantes. Consejo número 2. Adquiere recursos materiales de calidad, así como recursos humanos de calidad, instructores y compañeros. El éxito en los exámenes teóricos de piloto comercial depende en gran medida de la calidad del material de estudio que utilices. Asegúrate de obtener libros, manuales y otros recursos recomendados por tu escuela. También puedes considerar inscribirte en un curso de preparación para exámenes para recibir una formación estructurada con instructores y otros compañeros, así como acceso a recursos adicionales. Y relacionado con esto, pasamos al tercer consejo. Utiliza recursos en línea y aplicaciones. Aprovecha al máximo la tecnología y utiliza recursos en línea, como foros de discusión, vídeos educativos y aplicaciones de preparación para exámenes. Estos recursos pueden ayudarte a complementar tu material de estudio y a mantenerte motivado durante el proceso de preparación. Aquí entran aplicaciones como Aviation Exam. Consejo 4. Establece un plan de estudio. Diseña un plan de estudio que te permita cubrir todas las áreas de conocimiento requeridas para los exámenes teóricos de piloto comercial. Establece metas semanales o mensuales y asegúrate de asignar suficiente tiempo para repasar y practicar. Además, ten en cuenta la importancia de equilibrar el estudio con el descanso y el tiempo libre para evitar el agotamiento. Parece una tontería, pero el descanso y la desconexión son importantes en el proceso. Consejo 5. Realiza bancos de exámenes hasta que no puedas más. Realizar exámenes de muestra, bancos de preguntas, es fundamental para evaluar tu progreso y familiarizarte con el formato de los exámenes teóricos de piloto comercial. Estos exámenes también te permiten identificar áreas en las que necesitas mejorar y ajustar tu plan de estudio en consecuencia. Una vez más, Aviation Exam te puede ayudar en ese sentido. Consejo 6. Únete a grupos de estudio. Colaborar con otros aspirantes a pilotos comerciales puede ser súper beneficioso para compartir recursos, consejos y experiencias. Además, los grupos de estudio ofrecen apoyo emocional y motivación durante el proceso de preparación, que será muy largo. Consejo número 7. Mantén una actitud positiva. Por último, pero no menos importante, mantener una actitud positiva y enfocarte en tus objetivos te ayudará a superar los momentos difíciles y a enfrentar los exámenes teóricos con confianza. La preparación que te lleva a conseguir la licencia TPL es un camino difícil donde debes invertir todo tu tiempo y esfuerzo en asistir a las clases y sobre todo estudiar, estudiar y estudiar. La constancia y persistencia deben ser tus mejores aliados en los meses que dura la preparación. Recuerda que la recompensa será un sueño hecho realidad. Trabaja duro. En algún momento querrás tirar la toalla, pero no lo hagas. Sigue. Nunca te canses de hacer bancos, comunica tus problemas con los instructores y compañeros y verás que al final todo el esfuerzo merece la pena. Para acabar, me gustaría darle las gracias a uno de nuestros partners, Michael Bourgeois, de Coach a Pilot. Coach a Pilot es un equipo de profesionales de la aviación, instructores de conocimientos teóricos ATPL, pilotos de líneas aéreas, todos con muchos años de experiencia, que brindarán ayuda y apoyo personalizados a aquellas personas que lo necesiten. Ofrecen revisiones y repasos en línea de la teoría de ATPL, uno a uno, personalizados individualmente para los requisitos de los estudiantes, en inglés, francés o español. También sesiones de repaso a ATPL en grupos reducidos en Barcelona, coaching online personalizado para la preparación de la selección de aerolíneas y revisiones de curso básico de IFR 1 a 1.